Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Fer y el día de hoy les traigo una reseña de Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Este libro sí está en español con el título de Gótico, solamente Gótico. Primero que nada, ¿de qué va este libro? Este libro trata de una chica llamada Noemí Taboada, que es una chica de sociedad, le gusta ir a fiestas. Es importante también saber que nos situamos en México, sobre todo el principio de la novela es en la Ciudad de México, después el resto ya va a ser en algún sitio, por lo que se menciona, diría yo, es Hidalgo, pero es en los años 50 más o menos. En el principio de este libro, Noemí recibe una carta de su prima que acaba de contraer matrimonio hace poquito tiempo, y esta carta resulta algo preocupante. Parece como si su prima estuviera asustada y no tiene mucho sentido lo que escribe en la carta. Entonces el papá de Noemí le dice que por favor vaya a verla y que se asegure de que su prima esté bien, y pues ahí es en donde Noemí emprende el viaje desde la Ciudad de México hasta, les digo, algún sitio, algún pueblo en Hidalgo, hasta la casa de el marido y la familia del marido de Catalina, la prima de Noemí. El asunto es que cuando Noemí llegue a esta casa, y esta casa tiene el nombre de High Place, y la familia de el marido, que se llama Virgil, y el marido también son ingleses, se va a encontrar con que todos los miembros de la familia son bastante peculiares, tienen algo medio raro, y también hay algo en la casa que no está muy bien. De hecho, Noemí llega a tener sueños bastante extraños que entonces la hacen también querer saber qué es lo que sucede, cuál es el misterio y cómo ese misterio tiene que ver lo que le está sucediendo a su prima Catalina. Si ya han visto varios videos en mi canal, hace un par de semanas subí un video platicando sobre las características de las novelas góticas. Este libro, llevando por título Mexican Gothic, tiene muchísimos elementos de las novelas góticas, y pues este es un punto bastante bueno de la novela y es parte de la gracia de la novela. Antes de hablar un poquito más de cosas específicas de los personajes y de la historia, nada más les quería comentar un par de cositas que me parecieron sorpresivas e interesantes a nivel personal. Uno, que en algún momento de la novela se menciona mi segundo nombre. Así estaba yo leyendo y de repente lo veo y ¡oh cielos! Vaya, qué interesante. Y el otro punto es que también se menciona a la UNAM, y no sé, como que hay ese tipo de cositas que cuando son cosas familiares se siente un poco más cercano y un poco más creíble. No sé cómo podría explicarlo. Como que es más fácil ver las cosas en tu cabeza porque habla de cosas que tú ya conoces. Entonces esos dos puntos también se me hicieron así de referencias muy personales. Y bueno, hablando de referencias de cosas mexicanas, hay un punto casi al principio de la novela en que Noemí, nuestra protagonista, está hablando con uno de los familiares de Virgil Doyle, que es el marido de Catalina, y sale el tema de la mordida y el chico se queda así de ¿mordida? ¿Qué es eso? Y ya ella le explica de la tradición de morderle al pastel cuando están celebrando el cumpleaños, etcétera. También se menciona que un pretendiente de Noemí tiene como la pinta o un parecido a Pedro Infante, que pues si estamos en los 50 es la época de oro de Pedro Infante, así que ¿por qué no? Sería un buen referente en ese momento. También se menciona que Noemí tiene un rebozo para taparse, ya que este lugar es bastante frío, o también los remedios como el té de gordolobo y el jabón sote. Aparentemente el jabón sote ya es bastante popular y conocido alrededor del mundo. Pero algo que también después se me ocurrió revisar es que la autora Silvia Moreno García, o sea, de hecho sí nació en México y después se fue a vivir a Canadá, y
esto lo menciono porque hay varias ocasiones en las que, pues obviamente con estas referencias mexicanas y con la historia situada en México, hay palabras en español en la narración que a veces cuando los autores son de otro país, no sé si les ha pasado, no siempre como que lo hacen de manera natural o suena un poco extraño, y en este caso cuando yo estaba leyendo, no sé, sentía como que todo funcionaba bastante bien, y fue cuando me dio la curiosidad de buscar y me di cuenta de que la autora es mexicana, entonces sí tiene un manejo del español suficiente como para que las palabras o las frases que estuvieran en español dentro del libro se sintieran bastante naturales, así que un plus. Ahora sí, en cuanto a los personajes, a mí me pareció que nuestra protagonista, Noemí Taboada, es un personaje que al principio puede ser como la niña consentida, la niña caprichosa y la niña mimada que le gusta ir a fiestas y que le gusta ser el centro de atención, y sí, un poco se nota que está acostumbrada a que la gente la observe y a llamar la atención y a que la gente haga lo que ella dice, porque tiene cierto poder de convencimiento, tal vez diagonal manipulación, pero que realmente no es todo lo que es ella. Su papá en algún momento al principio de la novela le empieza a decir que tiende a cambiar de opinión muy fácilmente, que de repente, no sé, que de un día le gusta algo y al otro día ya no y le gusta otra cosa. A pesar de esto, es una chica muy inteligente y además tiene ambiciones. De hecho, tiene la intención de estudiar una maestría en antropología, y a lo largo de la novela vamos a notar que de hecho ese interés es bastante genuino, porque menciona ciertos autores o menciona ciertas teorías de cosas que ella ha leído. Entonces no es nada más por decir que sí le gusta algo, sino que realmente a lo largo de la narración vamos descubriendo cómo ella habla, da datos, antropología que le ha interesado y ha leído por este interés y esta curiosidad. Tenemos a su prima Catalina, que quedó huérfana desde pequeña y que creció muy cercana con Noemí, y eso también es un punto importante de que Noemí vaya a ver qué es lo que sucede después de haber recibido esa carta tan extraña. Siento que no sabemos tanto de Catalina porque es parte del misterio. Noemí nos dice un poco de cómo es y cómo contrasta con la manera en la que la encuentra cuando llega a High Place. Y bueno, tenemos también a la familia política de Catalina, su marido Virgil Doyle, que es un hombre carismático, podría ser un poco encantador, y Noemí lo describe como atractivo, pero tiene algo bastante sospechoso, obviamente. Tenemos también a una tía de Virgil y a un sobrino de Virgil, y este sobrino, Francis, va a ser también un personaje bastante importante porque se va a volver muy cercano a Noemí. Y otro de los personajes es Howard Doyle, que es el patriarca de la familia, es el padre de Virgil, y este hombre ya es un señor mayor que tiene unas ideas, no sé, se nota que es inglés y se nota que son los años 50 y se nota que es hombre en los años 50, porque en estas conversaciones que luego llega a tener con Noemí habla mucho de las distintas razas y de la superioridad e inferioridad de unas y otras, y también de que las mujeres tienen cierto papel que servir. De igual manera, a lo largo de la novela vamos a observar cómo dentro de su familia han servido el papel que él quiere, que él pretende. Y también tenemos a otro personaje que es el doctor del pueblo, es el doctor Julio Camarillo, que este doctor aparece solo en un par de ocasiones. De hecho, yo creo que si hubiera aparecido más veces hubiera sido genial. Me hubiera gustado ver muchísimo más de él, y me daba como la vibra del doctor Alan McMichael de La Cumbre Escarlata. No sé, así como que tiene ciertos datos que ayuda, y creo que por eso, por esa buena vibra que me daba, tenía ganas de ver más de él. Es una lástima que salió tan poquito en la novela. Algunos puntos que trata esta novela y que también se vuelven un poquito parte importante de por qué pasan ciertas cosas, es el papel de las mujeres en el pasado.
y que mucho más reprimidas. Y esto que les digo de la mentalidad de Howard Doyle, de que tienen un propósito y ese es casarse y servir para reproducirse y que continúe la línea, en especial como la línea masculina. Esto es como un punto importante porque cuando el papá de Noemí recibe la carta de Catalina, se la enseña y le empieza a decir que tiene que ir a verla para ver qué es lo que sucede. Luego algo que sale a relucir es: no quiero que se haga un escándalo y que resulte que tu prima se va a divorciar y... Oh, por Dios, ¿qué va a decir la sociedad? Un punto para el papá, nada más por decir que espera que no sea nada malo y que no va a permitir que alguien se aproveche de su sobrina. Pero aún así, eso de estar preocupado por qué va a decir la sociedad si Catalina se acaba de casar hace poco, a lo mejor no tenía un año, y se divorcia, y eso como que podría causar conflicto y dificultad para Catalina para poder salir de la situación extraña en la que tal vez esté. Y eso también de las ideas de que las mujeres sirven únicamente para procrear en esta visión, especialmente de Howard Doyle, va a ser un punto bastante importante más adelante en la novela. Bueno, mencioné hace un momentito estos puntos característicos de las novelas góticas, y en esta novela podemos ver varios de esos, como la atmósfera. En varias ocasiones se describe la casa de esta familia como que es muy sombría, ya es bastante antigua, hay neblina por todos lados, tenemos un cementerio cerca en donde están sepultados algunos otros miembros de la familia, lo cual le añade bastante a esto como medio tétrico. Tenemos a la figura opresora en Howard Doyle y también un poquito en Virgil Doyle. Tenemos a la damisela en peligro hasta cierto punto en Catalina, y si ustedes quieren averiguar si Noemí también es parte de esa clasificación de la damisela en peligro, pueden leer el libro. Ahora, algunos puntos negativos que encontré, digo, esto es muy personal, es que siento que en algún punto de la novela, ya casi al final, Virgil se convierte como en un villano estereotípico, casi parece como de caricatura, es así como de ñaca ñaca. Entonces es un poquito raro, hasta tiene momentos que yo diría parecen un poco ridículos, algo que también es totalmente subjetivo y sin mucha importancia, diría yo. Simplemente es un comentario como persona privilegiada bilingüe que entiende 2 idiomas. Es que este otro personaje, que es el primo de Virgil, Francis, se vuelve cercano a Noemí y de repente tienen conversaciones en español. Francis dice que el resto de la familia no estaba interesada en aprender a hablar español y que eso hasta cierto punto les conviene, porque después de que pasan ciertas cosillas que obviamente te dejan pensando en que el resto de los familiares no son de fiar, Francis prefiere tener conversaciones con Noemí en español porque el resto no va a entender. No sé, una parte de mí dice, hubiera estado genial ver esas conversaciones, esos diálogos escritos en español, en lugar de, y hablaron en español, y esto lo dijeron en español, y tal vez ponerle alguna nota a pie de página con las traducciones. Pero entiendo que eso puede ser molesto para muchas personas, el tener que estar viendo, pero no sé, o sea, hay algunos otros libros que yo he leído que tienen algunas frases en francés y no siempre vienen traducidas, entonces o sabes francés o tienes que buscar, pero me imagino que si son conversaciones de una página, obviamente hay un diálogo, un párrafo de cierta descripción de lo que pasa o ciertos pensamientos, no todo es diálogo, pero me imagino que eso podría resultar un poco más complicado y molesto para el público angloparlante, pero no sé, ese es un punto que, no sé, ustedes díganme qué es lo que piensan. Eso es, les digo, totalmente subjetivo. El otro punto negativo que tengo que mencionar es que siento que empieza bastante fuerte y que toda esta descripción de la atmósfera en el contexto de las novelas góticas es bastante convincente, es muy padre, pero que como que en el último cuarto del libro, digamos, como que el final ya no es tan fuerte. Siento que pudo ser mejor, pudo ser tan fuerte como el principio, sí siento como que decayó un poquito hacia el final, pero aún así yo sí disfruté leer este libro y sí lo recomiendo.
y aquí voy a hacer una comparativa, una que tal vez resulte un poco extraña, otra que tal vez no. La primera es, creo que si les gusta La Cumbre Escarlata, este es un buen libro, es algo que yo creo que van a disfrutar. Y la otra comparación, que va a ser un poco extraña, hear me out, vibras. No es porque las historias sean iguales o el desarrollo de los personajes, pero siento como que da un poquito de vibras. Si han visto la película de Scooby-Doo de La Isla Zombie, también siento como que tiene algo que va más o menos por ahí. Pero bueno, esto es todo lo que les quería comentar sobre Mexican Gothic. Pónganme en los comentarios si han leído este libro o si les gustaría leerlo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Bye.